Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a inscribirte al canal, suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Yo quiero comenzar esta lectura con una oración de agradecimiento por todas las bendiciones recibidas hasta este momento, por las que vienen, porque se nos vienen unas bendiciones espectaculares en todos los aspectos de nuestra vida. Lo más importante es declararlo y decirle sí, sí, ahora estas bendiciones vienen para mí. Y si tú también estás convencido de todo esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración por cualquier tipo de situación que estés presentando, alguna dificultad, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con todo el cariño, con todo mi amor. Esta lectura, si no resuena contigo, por favor, déjala pasar. No sigas adelante con ella, te lo pido. Si no resuena contigo, devuélvela al universo con el amor que llegó a tu vida y verás que el universo te devuelve muchísimo más amor y muchísima más prosperidad. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación. No importa si tú estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos preciosos y preciosas que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante, en este preciso momento. Quiero que lo nombres en voz alta, en voz baja, no importa cómo lo hagas, lo importante es que conectes con tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti, lo que piensa de ti, y las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en este preciso momento está como que un día está y otro día no está. Pareciera ser que un día te quiere y otro día no te quiere. Un día está súper feliz contigo y al siguiente día como que no te quiere ni ver. No sé qué es lo que le pasa a tu persona especial. Podría ser que tiene alguien de su pasado o tiene otra persona que le está rondando su cabeza en este preciso momento y que la verdad no le permite estar al 100% contigo. Podría ser esa la situación. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Mira, que tal vez tú no te des cuenta o aún no te des cuenta de esa situación, pero espera seguir creciendo contigo, pero en cuestiones económicas, que la cuestión económica siga maravillosa contigo, que si tú eres su proveedor, que sigas adelante con esa situación de proveerle y darle todo lo que necesita. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tiene un miedo totalmente horrible de que tú te des cuenta de lo que está sucediendo por su cabecita, por su corazón, porque la verdad es una persona que al parecer depende de ti al 100% económicamente y se vería solo o sola y la verdad pues ya se le acabaría su cajero automático. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Que esta persona pierda los estribos, pierda la vergüenza y la verdad es que esta persona se va a caer del pedestal en donde tú de pronto la tienes en este momento. Este problema y esta dificultad va a ser algo serio, 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 que inclusive va a involucrar personas de tu entorno. Ten muchísimo cuidado de la manera como tú vas a reaccionar en el momento de saber qué es lo que le pasa a tu persona especial. Vamos a preguntar si es que tu persona especial está saliendo en este preciso momento con alguien, si tiene algún tinieblo o alguna tiniebla por ahí, decimos acá en mi país. Bueno, sí lo tiene, sí lo tiene. Es una persona del signo Cáncer, Piscis o Escorpio. La verdad es que es una persona bastante inestable, la persona que tiene esa otra persona con la que te está haciendo infiel tu persona especial en este momento. Es una persona que la verdad no le va a dar buenos resultados a tu persona especial porque es una persona que en poquísimo tiempo la va a dejar. Tú te vas a enterar bien de esta situación, vas a confirmar bien esta situación y la verdad es que esa otra persona también lo va a dejar o la va a dejar. Mira que ten mucho cuidado con la reacción que tú vayas a tener. Cierto que eres una persona que tú quieres, que tú admiras y que prácticamente la tienes en un pedestal y que se va a caer de ese pedestal.
Van a haber personas involucradas en esta discusión por esta infidelidad de tu persona, de ese personaje. Y la verdad podría resultar en algo bastante fuerte, hasta de pronto algo trágico. Entonces, ten mucho cuidado con esta situación, cómo tú reaccionas. Bueno, ya estás anunciado para que no lo vayas a hacer. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que actúes de una manera bastante inteligente. Que si tú descubres esta situación o confirmas esta situación, te acompañes de tus personas amadas, de tus personas queridas, de tu familia, de tus amigos, los que te quieren y estiman de verdad. Habla con ellos, y si vas a confrontar a estas personas, a tu pareja y y a su amante, no lo vayas a hacer solo ni sola, te acompañes y que vayas de la forma más, ¿cómo te digo? Más aplomada posible, porque no puedo decir tranquila porque yo tampoco estaría tranquila, lo más aplomada posible para que no vayas a cometer errores que te podrían afectar en un futuro de una manera bastante trágica, bastante perjudicial. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan a ti, mi querido amigo y amiga que está en esta situación como tan compleja en este preciso momento. Tal vez te estoy confirmando y lo siento mucho. No me gusta ver ese tipo de noticias, pero hay que decir la verdad. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este momento. Dice, la razón te hace fuerte. Mira, tú eres una persona que al parecer ha entregado mucho para esa relación. La ha entregado mucho y tienes toda la razón de estar enojado, enojada o enojarte. Tienes toda la razón, pero mira que tienes que actuar razonablemente. Tienes que actuar con muchísimo aplomo para que no te vayas a salir de tus casillas y esto vaya a resultar en algo realmente trágico para tu vida y de muchas personas. Mira, este angelito te dice, la victoria te dará paz. Mira, realmente salir de esta persona, que esta persona haya hecho esto contigo, a ver, después de un tiempo vas a encontrar una persona realmente maravillosa y que va a estar contigo para las buenas y las malas, y vas a poder hacer todos aquellos proyectos que tú tanto has querido, y vas a decir, bueno, si esto no hubiera sucedido en mi vida, no hubiera conocido a esta persona tan maravillosa. Después vas a agradecer que esa persona se fue, porque es una persona que realmente no te merece, que no vale la pena todos los esfuerzos y sacrificios que tú has hecho en tu vida por esa persona. Entonces, mira que después de un tiempito no muy lejano, no muy lejano, vas a sentirte tú totalmente bien, totalmente libre y vas a estar en paz. Pero mucho cuidado con las reacciones que vas a tener ahora, en este momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas que consultan su horóscopo en este momento. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante. Y las 4 siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este momento tú estás pasando por un buen momento em, eh, con relación a tus relaciones con tus amigos o con tus amigas. Pero mira que tienes que tener algo en cuenta, tienes que tener una situación en cuenta, que al parecer estos amigos que yo te estoy diciendo que tú al parecer tienes una buena relación con tus amigos y tus amigas, al parecer no son tan buenos amigos ni tan buenas amigas. Te quiero decir, o sea, que ellos se están mostrando ante ti de una manera, pero que realmente no son de esa manera. Te envidian muchísimo porque eres una persona bastante fiel a tus principios, bastante inteligente y entregada absolutamente todo, que tienes mucha suerte en muchos asuntos y son personas que realmente te envidian. Ha llegado, no sé, tú te has convertido como muy dependiente de ciertas personas para las decisiones que tú debes tomar y la verdad a veces no te hacen tomar buenas decisiones, ¿ya? Aléjate de esas personas tóxicas, date cuenta bien de quiénes son quienes te estiman de verdad y de quiénes son esas personas totalmente envidiosas. Uno generalmente se da cuenta a la larga. Al principio tal vez no, te puedes estar sintiendo de maravilla con tus amigos y amigas, pero no a la larga se termina dando cuenta por sus actitudes, por sus palabras, por sus comportamientos, entonces te darás cuenta. La cuestión es que tú estás involucrado en algún tipo de proyecto o negocio o empleo y te tienen una envidia por eso, porque la verdad es que te está yendo muy, muy bien en ese empleo, trabajo, proyecto, lo que sea, te está yendo muy bien. Pero
mucho cuidado con esa dependencia de esos amigos tan celosos y tan envidiosos contigo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Que tu nivel, o sea, tu nivel económico, social y en todos los sentidos comienza a crecer así, como espuma y te van a tomar como referente para muchísimas cosas en cuestiones de negocios, de trabajo, profesionales y hasta en cuestiones personales a ti. Pero mira que vas a tener ciertos problemas, ciertas dificultades con estos personajes que te digo que son envidiosos, tal vez no te los estés pudiendo quitar de encima tan pronto, pero va a llegar el momento en que sí te los vas a quitar de encima porque vas a tener la suficiente claridad emocional y mental y espiritual para poder alejarlos de tu vida. Bueno, lo más aconsejable en este caso es cultivar tu vida espiritual, crecer espiritualmente, fortalecerte espiritualmente, también emocionalmente, acercarte a las personas que realmente te quieren. Si no crees en nadie, cree en ti mismo. Si crees en algo, cree en esas deidades y comienza a hacer una práctica espiritual de meditación, de oración, de rezos, de lo que tú quieras, de peregrinajes, lo que tú quieras hacer, pero fortalece esa vida espiritual para que te hagas más fuerte y tengas mayor sabiduría. Acude a tus guías espirituales para que te den sabiduría y fortaleza para tomar buenas decisiones. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que mira, todos tenemos dificultades y problemas en determinado momento y podemos tener conflictos internos por de pronto alejarnos de esas personas que nosotros estimamos tanto, queremos tanto, pero que nos resultan tan tóxicos o tóxicas que no nos dejan avanzar. Entonces tienes que salir de eso, de esos conflictos internos que tú tienes y pensar en ti. Piensa en ti. Yo sé que tú eres una persona totalmente generosa y que piensas primero en los demás, pero en este momento tus guías espirituales te están diciendo, piensa en ti, en tu crecimiento. Mira que si tú estás bien, vas a poder ayudar muchísimo a otras personas de muchísimas maneras. A veces solamente con mirarte, con ver el ejemplo de la buena persona que eres, con eso puede ser totalmente suficiente. Bueno, ahora vamos a ver, mis queridos amigos y amigas que están solteritos o solteritas, que nos dicen los angelitos en este preciso momento. Uy, este angelito es súper maravilloso. Mira, serás llamado a renacer. Lo que te estoy diciendo, bueno, cultiva tu vida espiritual, emocional y toda esta cuestión y sánate en todos los sentidos, que mira que esto va a ser un nuevo renacimiento para ti, va a ser un antes y un después en tu vida. Y si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video, porque hay algo totalmente nuevo para ti. Va a ser como un cambio de piel, va a ser como la oruga que de pronto se retira un poco de tiempo y después sale convertido o convertida en una hermosa mariposa. Eso es lo que va a suceder contigo. Es otro angelito también, reafirma lo que te estoy diciendo. Dice, en el estudio hallarás la clave. Bueno, en el estudio en todos los aspectos, lee, escucha, aprende. Hay un canal que se llama Mindalia en YouTube. Es espectacular, totalmente espectacular. También hay un youtuber que se llama Lian, que es totalmente espectacular también. Te aconsejo que lo mires. Y también hay un señor que se llama Enric Corbera, que también está en YouTube y te podría servir muchísimo sus charlas, sus conferencias, todo lo que dan es súper especial. Entonces, estudia y cultívate y también observa la naturaleza y también puedes ser tú mismo tu propio maestro en determinadas ocasiones. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este momento consultan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú eres una persona que tiene una buena posición económica. O sea, tú te sientes satisfecho con lo que tú haces, eres apasionado, apasionada con lo que haces como actividad económica y te sientes bien. No importa si tienes poco, mucho, no es que seas conformista porque piensas seguir adelante y seguir creciendo y muy seguramente lo vas a hacer. Pero mira que estás satisfecho con lo que tienes ahora. Mira que hay personas que te han engañado,
Y con estas personas has tenido bastantes problemas, ha sido un engaño o una estafa, algún negocio que te ofrecieron y que la verdad no resultó nada, nada bueno. Tú pensabas que este negocio iba a ser como quien dice tu nuevo amor en cuanto a la economía, pero la verdad fue que no resultó de esta manera. Tal vez tienes en este momento el apoyo de familiares, de tu pareja, si tienes pareja, para solucionar este problema que tienes en esta ocasión por estas personas que realmente te han engañado. Podrían ser estos personajes de signo Cáncer, Piscis o Escorpio. O también podría ser de signo Géminis, Libra o Acuario, estos personajes que te han engañado. Y la verdad es que el problema ha sido bastante, bastante serio. Y las pérdidas para ti te ha dolido bastante porque ha sido tu trabajo, tu esfuerzo, igual a cualquiera le dolería esta situación. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Problemas y dificultades por esta situación que se te ha presentado en este momento, que se te está presentando en este momento. Pero mira que es una cuestión difícil para ti, pero tú sales airoso o airosa de esta situación. No pierdas el ánimo porque vas a salir de esa situación definitivamente. Ten mucho cuidado si te vas a endeudar. Ten muchísimo cuidado si te vas a endeudar y con quién te vas a endeudar, que sean unos términos bastante razonables, que no vaya a ser algo usurero, algo injusto contigo, que termines perdiendo lo que tú has conseguido hasta este momento. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Este no es el momento de sentirse derrotado ni sentirse vencido. Este es el momento de luchar, de salir adelante, de tener ideas, de despejarte. Si estás muy estresado, muy estresada por esta situación, por favor, aléjate un poco. Si puedes ir al campo, hazlo. Si puede ser por días, hazlo. Si es horas también. Recibe consejo de personas con experiencia, no importa la edad, pero que realmente te quieran y te estimen. Cultiva tu vida espiritual, por favor. Si no crees en nadie, cree en ti mismo para que tengas fortaleza y sabiduría para tomar buenas decisiones en estos momentos que no la estás pasando muy bien en cuanto a tu economía. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso momento para esta situación que estás viviendo ahorita mismo. Este agentito te dice, la naturaleza te enseña a sanar. Bueno, en la naturaleza hay cosas que deben morir para que otras nazcan. Hay que esperar tiempo, la naturaleza es paciente para sanar. Si hoy se quema algo, no va a salir de nuevo totalmente mañana, no, se da su tiempo, su espacio para sanar heridas y para volver a renacer. Entonces, ten mucha paciencia, no esperes que todo sea de la noche a la mañana. Sí sé muy eficiente y muy eficaz en todo lo que hagas. Y sé muy, ¿cómo se dice la palabra? No dejes nada para mañana, no dejes para después, haz cuando sea el tiempo justo de hacer las cosas, pero retírate un poco a la naturaleza para que tengas paz y serenidad para tomar buenas decisiones. Este otro angelito te dice, busca un trabajo liberador. Mira, si tal vez esta actividad económica que tú estabas realizando o que tú estás realizando no es eso que tú tanto has soñado hacer como actividad económica, busca aquello en lo que tú te sientas realizado haciendo, que cierres los ojos y dices, ay, qué felicidad estar haciendo esto, llegan clientes, llega dinero. No te digo que salgas en este preciso instante de tu negocio o de tu trabajo o de tus inversiones, no. Síguelo haciendo de una manera sabia y adecuada y correcta, pero también comienza a hacer ese proyecto para aquello que tú realmente quieres y sueñas hacer como actividad económica y como proyecto de vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas, en este preciso momento. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.